Al inicio del programa estuvimos conversando sobre la nueva visa que Costa Rica le pedirá a los venezolanos a partir del próximo lunes como intento para tratar de frenar la migración principalmente de nuestros connacionales. Para profundizar sobre esta medida tenemos en este momento en vivo al abogado Luis Sánchez. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir con nuestra audiencia de qué se trata esta medida. En este momento Costa Rica sigue la iniciativa que tuvo hace un mes México de solicitar visa a los venezolanos y bueno, esto cada vez se nos cierran más las puertas a los venezolanos en varias partes de los países de la región. Bienvenido, coméntenos un poco de qué se trata esta medida y cuál sería el impacto. Bueno, buenos días, gracias por invitarme a conversar con ustedes, espero que toda la audiencia se encuentre muy bien. Básicamente Costa Rica lo que hace cada cierto tiempo es revisar las nacionalidades y los flujos migratorios que desde cada país se tienen. Y a partir de esto se generan o modifican los requisitos de ingreso al país. Nosotros tenemos definidas unas categorías de ingresos según la nacionalidad y requisitos a partir de esas categorías de ingreso. Adicionalmente se asignan plazos de permanencia que pueden ser prorrogados, pero son plazos, digamos, previamente establecidos o preestablecidos. En este caso, lo que ocurre es que se varía la categoría que tenían los ciudadanos venezolanos y se incluyen dentro de la categoría que requiere lo que nosotros llamamos visas consultadas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ahora o a partir de la vigencia de este cambio que entra a regir 3 días luego de la publicación, fue publicado el día de ayer, se requiere que los ciudadanos que requieran la entrada a Costa Rica deban solicitar una visa que tiene que ser solicitada en el exterior. En principio solo hay unos casos particulares de excepción por lo que se llama reunificación familiar que pueden ser solicitados directamente en Costa Rica, pero para los demás casos se requiere que el solicitante se dirija a un consulado, el consulado más cercano, en este caso para Venezuela sería el de Colombia, y ahí solicite el ingreso, ya por una de las categorías o bajo una de las condiciones que ahí se establecen. Se aprueba la visa, no se resuelve en el consulado, se remite la documentación a la unidad de visas de la Dirección General de Migración y Extranjería y a partir de ahí se aprueba o imprueba la solicitud. Se devuelve la resolución hacia el consulado y si es aprobatoria, por supuesto, el cónsul ahí lo que hace es disponerse a estampar la visa en el pasaporte para que sea utilizada y entonces la persona o en este caso el venezolano podría ingresar al país usando esa visa por una sola vez dentro de los 60 días siguientes. En resumen, esa es la regulación y eso es lo que vendría ahora a partir del cambio. Señor Luis, coméntenos un poco acerca de la historia migratoria en Costa Rica. ¿Cuál ha sido el proceso para regular a los migrantes venezolanos y cómo ha afectado esta migración principalmente de venezolanos hacia varias partes de América Latina? Ahora vemos que Costa Rica también se suma a la medida que inició México hace tan solo un mes. Sí, bueno, históricamente Costa Rica ha sido un país que recibe o ha recibido estos flujos migratorios y no es solo de Venezuela, más o menos por temas, vamos a ver, coyunturales de cada país o de cada región, se han recibido pues extranjeros de otros países, extranjeros de países como, en este caso como Colombia, Nicaragua, y tal vez más recientemente de Venezuela.
La afluencia de venezolanos en el país ha sido alta y es conocida por ser alta. Y a partir de esto, por supuesto que Costa Rica lo que hace, como lo hace cualquier otro país, es ir reaccionando, ir moviéndose hacia controlar esos flujos migratorios. Y que quede claro que eso no quiere decir que todos los venezolanos se rechazan o que todos los colombianos o que todos los nicaragüenses o que todos los de cualquier otro país o nacionalidad se rechazan. O sea, siempre quedan abiertas categorías y posibilidades de ingreso, pero por supuesto se aplican filtros con un poco más de rigor. Existen y van a permanecer abiertas categorías por medio de las cuales los venezolanos, como otros ciudadanos de otros países, pueden ingresar y permanecer residentes en Costa Rica, pero por supuesto que según el volumen de flujo se pueden ir restringiendo. Entonces Costa Rica ha sido un país que históricamente ha recibido y ha recibido bien a los venezolanos. La única variante ahora es que el ingreso propiamente se hace un poco más difícil. No hemos tenido particularmente o no se siente en el país algo, vamos a ver, algo diferente, diverso a nivel social que haga que este tipo de medidas se requieran o se sientan como razonables, pero por supuesto es parte de la labor de los funcionarios del país, y en este caso de migración, tal vez prever un aumento considerable en el flujo migratorio desde Venezuela y por esto la reacción. Pero particularmente lo que la audiencia debe conocer es que Costa Rica no tiene ningún tipo de posición particularmente o coyunturalmente adversa en cuanto a recibir flujos migratorios desde Venezuela, y más lo podríamos catalogar como una medida preventiva. Justamente esta semana estuvimos hablando con representantes de los migrantes de los estados americanos y nos decía que era importante que los países se pusieran de acuerdo para tener la misma medida desde el punto de vista de control migratorio para los migrantes, en este caso venezolanos, que se ha disparado la migración en estos últimos años, y que no fuese una medida muy particular de cada país. ¿Qué piensa usted sobre esto? Por ejemplo, el gobierno de Colombia estableció un TPS para los venezolanos o un sistema de protección temporal para los venezolanos. ¿Qué piensa usted sobre estas medidas? ¿Deberían ser aisladas o los países de la región deberían ponerse de acuerdo y establecer una medida en común, armónica, para tratar el tema de la migración? Una vez, la pregunta me parece sumamente interesante, y esto tiene que ver ya con la necesidad quizás de repensar qué es lo que ocurre con las migraciones a nivel mundial. En un foro que participé hace unos años, acá en Costa Rica, precisamente sobre el tema genérico de la migración, y a mí me tocó conducir el foro. Yo propuse la idea de que el punto de partida de la migración tiene que ser visto quizás un poco diferente, y en general a nivel mundial. O sea, para mí la migración es parte de un derecho a la vida. Nosotros siempre tomamos la migración y se ve que los países y los presidentes, cuando hablan de políticas migratorias, ponen por delante la restricción, ponen por delante la protección de un entorno y de ciertas condiciones que son particulares a ese territorio. Pero se nos olvida, creo yo, que la migración es, o quien migra no lo hace realmente porque quiere.
Yo estoy seguro y totalmente convencido de que todos estos venezolanos y venezolanas que han salido o buscan la salida de Venezuela lo hacen como una última medida y quizás por buscar mejores condiciones de vida. Si nosotros partimos de que tenemos, y a nivel mundial lo decimos libremente, un derecho a la vida, muy cerca de ese derecho a la vida o como consecuencia de ese derecho a la vida, podemos decir que tenemos derecho a una buena vida y a buscar las mejores condiciones para desarrollarnos como seres humanos. Si el país particularmente creemos que no las presenta o no nos las otorga, tenemos el derecho de buscar otro territorio y mejorar así nuestra condición de vida. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Es que es muy importante, porque si nosotros partimos de un derecho a la vida, deberíamos replantearnos y generar políticas a nivel global para moldear ese tratamiento que damos a los migrantes, no quedarnos solo en la parte restrictiva, que tenemos el derecho de restringir flujos migratorios en cada país, lo cual es el punto de partida hoy, sino que tenemos que, además, en el desarrollo de esas posibilidades de restricción, velar porque otros seres humanos puedan acceder de alguna forma que tiene que ser regulado de forma conjunta, a mejores condiciones de vida. Y ahí Abogado, es donde entra. Sí. sí, disculpe la Ahí, interrupción, yo quisiera hacerle un planteamiento como periodista y como ciudadana común. Si la migración de venezolanos ha sido reciente y nos antecede la migración cubana de ciudadanos que han tenido que salir de su país huyéndole también a la dictadura, ¿qué hace el cambio? ¿Qué ocurrió recientemente en Costa Rica? Si nos hablaba anteriormente de que la migración ha sido un proceso natural, no solo de venezolanos, sino también de cubanos, de nicaragüenses, de bolivianos. ¿Qué ocurrió en estos últimos tiempos? ¿Se incrementaron los casos de inseguridad? ¿Qué pudo haber incidido para que tomen esta medida que la oposición venezolana, en nombre de David Smolensky, considera como un poco radical y dice que no frenará la migración de venezolanos mientras no estén dadas las condiciones en el país? Porque como usted bien lo decía, la gente cuando sale de Venezuela sale porque no tiene otra opción. así es. Bueno, particularmente yo les diría que tenemos que poner en perspectiva qué es Costa Rica, ¿verdad? Si comparamos Costa Rica con Venezuela, tenemos por ahí una de las razones. O sea, Costa Rica es un país muy pequeño, un país con condiciones, podamos llamarlo así, estables, pero que no permite albergar a una proyectada masa grande de migrantes, ¿verdad? Y si nosotros vemos, por ejemplo, que Costa Rica tiene 51.100 kilómetros cuadrados y lo comparamos con Venezuela, si pensamos que tiene 6 millones de habitantes y un mercado laboral y un mercado de servicios y pues unas condiciones que pueden, vamos a ver, soportar una población de 6, 7 millones de habitantes y proyectamos que de Venezuela, de otro tipo, de cualquier país, o sea, no le pongamos nombre, pueden ingresar una fuerte masa de migrantes, pues rápidamente podemos pensar en un peligro de que no solo entonces las condiciones de estos migrantes no puedan llegar a ser diferentes, sino que las condiciones de los habitantes actuales del país pues sencillamente pueden desmejorar sensiblemente. Entonces, no quiero que comprendan que también Costa Rica es un país
que en las condiciones que tiene actualmente, y son condiciones de estabilidad pero relativa o muy, o muy, vamos a ver, muy endebles, pueda recibir a altas masas de migrantes. De ahí es donde volvemos a la idea que usted mismo planteó y que me parece excelente, y es que los flujos migratorios deben permitirse, número uno, ¿verdad? Pero número dos, deben programarse, ¿verdad? Si en un país dado no tenemos las condiciones y tenemos detectado que mucha gente prefiere dejar su país y buscar nuevas y mejores condiciones, pues a nivel mundial deberíamos organizarnos para ver, ok, Costa Rica, cuánto puede recibir, Panamá, Claro. cuánto puede recibir, etcétera, etcétera. Ya para finalizar, nos gustaría conocer qué va a pasar con los venezolanos que ya están radicados en Costa Rica. ¿Hay alguna manera de regular su situación? Y los requisitos para esta nueva visa son muy estrictos, van a ser bien cerrados, se basa particularmente en referencias con respecto a la conducta, si tiene antecedentes penales. ¿Cómo va a ser este proceso para Sí, la nueva visa? siempre, vamos a empezar por ahí, siempre los requisitos para las visas y para los ingresos parten de revisión de antecedentes penales, ¿verdad? Ese es el punto número uno. Pero con independencia de eso, los requisitos son normales, o sea, no podemos decir que son requisitos particulares ni discriminatorios entonces, por eso, para los venezolanos. Son requisitos generales que se aplican de igual forma a todas las nacionalidades que están dentro de esa categoría. Y estamos hablando de requisitos normales. Hay un par de excepciones que a mí me gustaría indicarles porque van ligados a su pregunta de que qué pasa con la gente que está acá. No, los venezolanos que tenemos en Costa Rica y que tienen una situación migratoria válida, pues la siguen sosteniendo. De hecho aquí lo que es importante o resulta importante es que aquellas personas que quieran o piensen eh, mudarse o venir o visitar Costa Rica puedan revisar esa categoría o esas distintas categorías que existen y permanecen, por medio de las cuales se puede acceder a visas, se puede acceder a residencias temporales, permanentes, permisos de trabajo, etcétera. O sea, hay una categoría amplia hay una categoría amplia de posibilidades por medio de las cuales estas personas pueden acceder no solo a la visa, ¿verdad?, de ingreso, sino que a una permanencia estable e incluso de carácter permanente al país. Y les digo solo, por ejemplo, un par de excepciones que es importante tocar. Aquellas personas que tengan, por ejemplo, visa para los Estados Unidos o Canadá, no necesitan buscar una visa para ingresar a Costa Rica. O sea, esa visa ya les vale para el ingreso a Costa Rica. Luego, en cuanto a las formas de ingresar al país o las categorías o el tipo de condición que le permite ingresar al país, tenemos la reunificación familiar. O sea, si yo tengo padres, hijos o esposo, cónyuge o esposa que tenga una residencia estable y válida en el país, puedo buscar moverme a Costa Rica o ingresar a Costa Rica a través de una visa de estas por lo que se conoce como reunificación familiar. Y existen una serie de categorías más, ¿verdad? O sea, la cuestión acá es, regular esas condiciones, esas categorías, buscar dentro de las posibilidades qué puedo y qué no puedo acceder y presentar las solicitudes. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos el día de hoy, por compartir toda esa información tan valiosa para nuestra audiencia, que es principalmente venezolana, y que, bueno, estamos muy atentos a estas decisiones que toman los diferentes países para tratar de controlar y regular la migración. Gracias. Estuvimos conversando con el Gracias. abogado Luis Sánchez, abogado costarricense.